aprovecho que le estoy dando el mate a Juan Raúl Ferreira para hablar yo, pero les digo que está Juan Raúl con nosotros. Buen día. Estás, ¿no? Buen día y feliz carnaval un poco atrasado. Bueno, no tan atrasado porque acá el carnaval sigue. Es todavía la semana de carnaval, así seguro. que... Primero es todavía la semana de carnaval. Pero además, bueno... Y además es el día de los enamorados también, digo, por si... Dicen que es el carnaval más... Te paso el dato por si te sirve para algo. ¿Ah? Y ayer fue el día de las radios. Sí. Y bueno, no nos encontramos, así que mis felicitaciones a ti y a todo el equipo. Tampoco nos encontramos en Navidad, ¿no? Así que feliz Navidad. Feliz Navidad, es verdad, no, es verdad que no te había visto nadie. Bueno, Juan, ¿te acordás que la semana pasada, que fue el encuentro primero que tuvimos del año, habíamos dicho, yo te había pedido alguna reflexión acerca de lo que horas antes había ocurrido en Ecuador, acerca de una consulta popular? Obviamente, algunos de esos temas se han enfriado, pero no los asuntos de fondo, así que a mí me gustaba la idea de que nos contaras algo. En un país donde ocurrió algo bien curioso, y es que el candidato de cara a las elecciones oficialista ahora se ha vuelto no sé si llamarle dado vuelta, porque implicaría dar como una opinión o un juicio de valor. De verdad que no quiero, no pretendo, ni tengo intenciones de hacerlo. Pero en todo caso, ahora no se están llevando bien el amigo Lenín y el amigo Correa, ¿no? No, definitivamente. A ver, yo creo que el referendo de Ecuador ha quedado demostrado que es totalmente legítimo desde el punto de vista legal, jurídico, constitucional. Había una duda, si había planteado el grupo de Correa una duda sobre si la no consulta al Supremo Tribunal Constitucional o la no respuesta al Supremo Tribunal Constitucional permitía reformar la Constitución, pero lo cierto es que el propio Supremo Tribunal Constitucional dijo que si en 40 días no se pronunciaba, el pronunciamiento era quedaba firme, digamos. Quedaba firme. Entonces, desde ese punto de vista, no cabe ninguna duda que ha sido legítimo, pero además hubo una pregunta, porque eran 7 preguntas que se formulaban, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdóname. ¿Estás anotando algo en un papel? Sí, ya está. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó, la comisión, a diferencia de tu colega Fernando del Rincón, que la confunde sistemáticamente el CNN con la Corte y habla indistintamente, el reclamo ante la Corte, pero entonces la comisión falló y le pregunta al presidente de la comisión por el trabajo de la Corte, el de la Corte. Él no ha entendido que son 2 órganos distintos con competencias distintas. La comisión tuvo un papel de control. Estás hablando del hombre de la CNN, ¿no? Sí, Fernando del Rincón de la CNN, sí, hace bien en hacerme aclarar. Bueno, todo esto... que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por unanimidad cuestionara una de las preguntas, demuestra que no es todo tan claro. Desde el punto de vista jurídico quedó blanqueado totalmente. Pero la Corte luego no hizo lugar a la suspensión de una de las preguntas, mediante la cual se cesaba el mandato de los miembros del Consejo de Apoyo Ciudadano, un órgano creado en la Constitución, en la reforma anterior. Y la Corte, por 3 votos contra 2, es decir, ganó por un voto. Desde el punto de vista legal, ninguna duda. Cuando el presidente Mujica en su momento dijo, en una reunión del Mercosur, a veces se impone más lo político que lo jurídico, acá rápidamente se interpretó. Yo personalmente tengo una lectura distinta, la quiero decir, puedo estar equivocado. Acá se interpretó como que, y a veces hay que no hacerle caso a la ley y que se impongan las realidades políticas. Yo creo que quiso decir otra cosa, que si quiso decir lo otro, si quiso decir eso, no estoy de acuerdo. Ahora, si quiso decir lo que yo creo, yo estoy de acuerdo. Y es que no basta
con la legitimidad jurídica para que las cosas funcionen. Sí. La legitimidad social, la legitimidad política, la aceptación, el clima de paz que genera una medida es muy importante para que ésta pueda ser aplicable. No porque el gobernante desconozca la ley, sino porque a veces hay realidades económicas, políticas, sociales que se imponen por encima de lo jurídico. Entendido. Eso es un hecho claro. Pero bueno, la primera cosa rara para mí del referéndum es la variedad de preguntas que se formularon. En realidad eran 7 referendos. Eran muchas y desde los ojos del sur como muy distintas, ¿no? Muy distintas. A ver, vamos de leyes contra la corrupción a que la reelección solamente puede ser una vez, que es una reforma constitucional, la suspensión del mandato de los miembros actuales del Consejo de Control Ciudadano, que no prescriban los delitos sexuales y una cantidad de preguntas. Hay un par de preguntas vinculadas al tema de los delitos sexuales. En otros se suspende la minería metálica. Es decir, son todas preguntas legítimas, pero en un mismo referendo es curioso porque confunde, porque alguien puede estar en contra de la reelección perpetua, pero a favor de la minería, o en contra de la minería y a favor de la reelección. Entonces, sí, claro. De las 7 preguntas que se hicieron, la igual, gente podía... Ahí va. Ahí está. Pero yo me formulo algunas otras preguntas. Una de ellas es, ¿por qué los partidos políticos tenían que registrarse ante el Tribunal Electoral para hacer campaña por sí o por no? Porque eso polarizaba de una manera absurda. Porque entonces yo digo, vote por sí. Después dice, ¿usted está de acuerdo que prescriban los delitos de abusos sexuales a menores? No. Bueno, vote por sí. Es decir, me parece que eso de llevar a los partidos, pues los partidos no pueden hacer una campaña electoral de 20 días diciendo, a la pregunta número 1 conteste que sí, a la pregunta número 2 conteste que no, a la pregunta número 3 conteste... Claro. Porque eso la gente no hay tiempo de propagandearlo ni de que sea comprensible. Entonces la mezcla en un solo referendo de preguntas tan distintas, algunas simplemente derogaban leyes, otras establecían pautas de conductas y otras reformaban la Constitución. Bueno, esa es una pregunta que yo me formulo. ¿Por qué se hizo así? ¿Por qué se hizo esa modalidad? Esto hay que marcarlo en este explícito desencuentro que están teniendo el hoy presidente Lenín Moreno y el expresidente Rafael Correa. Sin dudas. Lo que yo me pregunto es si ese desencuentro es un hecho aislado o forma parte de todo este contexto de desestabilización que se está dando en América Latina. Porque yo no me voy a pronunciar porque no corresponde, no soy ecuatoriano. Yo no me voy a pronunciar ni a favor ni en contra de la reelección perpetua. Me imagino que la gente intuirá qué es lo que pienso, pero no me parece hacer el análisis dando mi opinión sobre el tema de fondo. Lo que sí digo es que inventaron un sistema que es único en el mundo. Tú tienes países como Uruguay y Estados Unidos, ¿no? Pongo estos 2 ejemplos de una gran potencia y un país pequeño, donde la reelección inmediata no se puede, para evitar que desde el ejercicio del poder se influya con la propaganda oficial, con lo que sea, etcétera. Entonces en Uruguay y en Estados Unidos, con costumbres distintas. En Estados Unidos, salvo el presidente Roosevelt, que ahí había reelección indefinida, fue presidente 12 años hasta que murió, desde que está prohibida la reelección inmediata, no ha habido nadie que se presente con un periodo por medio. Puede hacerlo. Mañana Clinton, si quiere, puede ser candidato, o George Bush. Pero no está en las costumbres políticas de Estados Unidos. Sí en las uruguayas... Pará, porque me decís algo que yo pensé que era distinto. Vos me decís que Obama puede llegar a ser nuevamente candidato. Sí, seguramente no va a ser, porque es eso que yo interpretaba las palabras de Mujica. Las realidades políticas se imponen a veces sobre la legalidad. Constitucionalmente puede. No se acostumbra. Hubo un momento que hubo un rumor de que Al Gore iba a ser candidato después que perdió las elecciones. Bueno, en realidad él había sido vicepresidente, pero después de perder las elecciones, es raro, ¿no? Hay candidatos que han sido candidatos varias veces. Hasta ahora ninguno
ha sido un expresidente que deje, porque los expresidentes son lo suficientemente inteligentes como para saber que la segunda vuelta puede poner en riesgo el prestigio con que hayan salido, ¿no? Es decir, Obama salió impecable de la Casa Blanca, ¿no? Carter salió impecable, Lincoln salió, Bush padre salió impecable, Reagan, bueno, yo estoy totalmente en desacuerdo que lo hizo, pero internamente pero es un tipo que salió bien parado. Entonces sí. no acostumbran ir por un segundo intento con un periodo por medio, pero está permitido. En Uruguay, en cambio, además de permitido, se estila. El doctor Lacalle hizo varios intentos, no logró el apoyo pero en Uruguay suficiente. no hay reelección inmediata, eso también hay que recordarlo, ¿no? Igual que en Estados Unidos. Si el régimen es el mismo. En Uruguay, en Estados Unidos hay reelección. Perdón, en Estados Unidos hay reelección inmediata, y después hay que dejar un periodo. Lo que había en Ecuador hasta ahora. Claro. ¿No? Está bien, vos no lo digas, pero esto de reelección perpetua, déjatelo mal. No, bueno, está. Esa es mi opinión. Yo también creo que me viene la rotación no solo de los candidatos sino de los partidos es una cosa que le hace bien a la democracia y a las instituciones. Pero veamos cómo son los marcos institucionales. En Uruguay, en cambio, después se puede ser candidato, no se puede en lo inmediato, pero se puede después. En Estados Unidos se puede en lo inmediato, pero no se estila después, no puede haber sido un tercer mandato. Pero en Uruguay hemos tenido casos, el presidente Vázquez, el presidente Sanguinetti, que dejando pasar un periodo intermedio. México, la revolución desde la época de Zapata en adelante, tenía como lema lo que hoy luce el propio escudo nacional, que es sufragio efectivo, no reelección. Es algo muy intrínseco, muy propio del estilo de la política mexicana. Yo no sé si sigue siendo así. Cuando yo viví en México, así como acá pones Montevideo, 14 de marzo de tal fecha, en México se pone sufragio efectivo, no reelección, México, ¿no? Así empiezan todos los documentos. Como cuando acá nos hacían poner en el año 75, los más jóvenes no lo saben, año de la orientalidad. Bueno, en México se pone sufragio efectivo, no reelección, la fecha. Es decir, es algo muy metido en la cultura política mexicana. Ningún presidente jamás intentaría volver a repetir un sexenio. Está prohibido forever. Una vez presidente y nunca más. Perfecto. Ahora, lo de Ecuador no es esto lo que se votó. En Ecuador hay un solo ciudadano que puede ser reelecto, que es Lenín Moreno. Porque en Ecuador, de los 3 sistemas que yo he citado, se ha optado, desde mi punto de vista, voy a sincerarme, yo con la reelección perpetua estoy en desacuerdo. Ahora, con una reelección, con un periodo en el medio, no vería mayor inconveniente. Lo que sí me parece rarísimo, y no hay ningún otro país que tenga ese régimen constitucional, país presidencialista, es que el que es presidente puede volver a hacerlo. Hoy Lenín Moreno puede ser candidato en las elecciones que vienen cuando está en pleno ejercicio del poder. Ahora, si dejaste pasar un periodo en el medio, ya no puedes volver nunca más. Entiendo. Entonces, eso a mí me parece, por lo menos, digamos, curioso. Y bueno, la advertencia de la Corte Suprema, de la Corte de Derechos Humanos de la OEA, termina legitimando absolutamente el proceso electoral del Ecuador, pero no deja de llamarme la atención que la unanimidad de la Comisión, que la Comisión hace en el sistema interamericano de fiscal. La Comisión Interamericana viene a ser el órgano que permite acusar ante la Corte. Es muy parecido al rol del Ministerio Público en un juicio ordinario. Y luego la Corte es la que falla. Ahora, entre los dos organismos hubo 7 magistrados, de un total de 10, que votaron que no estaban de acuerdo con que esto se podía hacer. Legalmente, transparencia total. Pero digo, no es tan claro todo, no es tan blanco y negro. Nada es blanco y negro en política internacional. Juan, te propongo ir a una pausa y más allá de si te queda alguna reflexión sobre Ecuador, buenísimo, pero también hay otro asunto arriba de la mesa, tiene que ver con una visita que ha llegado de los Estados Unidos
a distintos lugares del continente. Una brevísima regresión hacemos a la vuelta de Ecuador final, muy Bien. breve, y pasamos a la visita del secretario de Estado de Estados Unidos. Que a vos te merece una reflexión, ¿no? Que está muy vinculado además a este clima de deterioro de los sistemas políticos en América Latina. Aprovecho en ese contexto a decir que hay una información que publica diario El País, lo anuncia incluso en su portada, y señala que el informe anual de la Oficina de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos advierte que en Montevideo son comunes los arrebatos, los robos a mano armada, y que en Uruguay la mala iluminación, el pavimento inadecuado y el mal estado de la superficie de las carreteras contribuye a la elevada cantidad de heridos en los accidentes de tráfico. Para Estados Unidos, el delito es común en Montevideo y critica situación vial. Esto forma parte de ese informe y decide hoy publicarlo diario El País. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo La Mañana en Camino acá en el 98.7. Estamos con Juan Raúl Ferreira. Vamos a hablar de la visita del secretario de... Sí, dos reflexiones pero antes, finales del Ecuador. exactamente, eso iba. Yo la primera cosa que me pregunto, porque la gran crisis que hay, desde mi punto de vista, política en América Latina, es la falta de credibilidad. Lenín Moreno, que ahora impide la reelección permanente, yo ya me confesé que estoy de acuerdo con ese principio. Yo hubiera quitado también la inmediata, por lo menos en el periodo en el que él hace la consulta. Para que no diga nada, él quiere, ¿no? Claro. Le corto el camino al otro. El único que puede ser candidato reelecto soy yo. Bueno, está, pero eso es un detalle. Ahora, lo que yo recuerdo con claridad es la campaña que él hizo por la reelección perpetua. Es decir, él no llegó a candidato a presidente de Correa por casualidad, porque pasaba por la esquina y lo llamaron. Ya había sido vicepresidente de la República, y durante el periodo en que fue vicepresidente de la República se reformó la Constitución estableciendo la reelección perpetua. Y él, como el presidente es el presidente, fue como vicepresidente el portavoz de la campaña. Entonces una pregunta que creo que faltaba en la boleta de las 7 preguntas es: ¿por qué cambió de opinión? ¿Por qué usted estaba tan convencido de que era un deber moral y cívico la reelección perpetua, y cuando llega presidente se opone a la reelección perpetua? Algo pasó. Sí. No es un tema de principios, es un tema de que no quiere que Correa sea candidato. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto eso es un tema interno del Ecuador o un gran tema de la realidad que está viviendo América Latina, que tiene que ver con la visita del secretario de Estado? La segunda pregunta que yo hubiera agregado también es: ¿por qué el presidente Lenín Moreno dijo, cuando el tema pasó a la Corte de Derechos Humanos, que si el juicio era adverso no lo aceptaba? Y cuando el juicio salió a favor de él, dijo que era un gran triunfo de la democracia del Ecuador. Quiere decir que los fallos de la Suprema Corte de la Corte de Derechos Humanos de la OEA son válidos si te dan la razón, si no, no son válidos. A mí ese es un tema que también me preocupa mucho. Bueno, y después quedan también muchas dudas sobre cómo sigue el proceso ecuatoriano. Pero vayamos a la visita de Tillerson, del secretario de Estado de los Estados Unidos, que hace una gira curiosa. Primero porque hasta ahora la administración Trump no le ha prestado ninguna atención. Ha tenido consecuencias en América Latina, sin lugar a duda, pero no por niveles de decisión que estén a la altura del secretario de Estado. Es más, ya ha pasado un año de gobierno y es la primera visita que hace América Latina. Con una cosa muy curiosa, que es que la única visita de alto nivel que recibimos previamente, los latinoamericanos, fue la del vicepresidente de la República, el vicepresidente de los Estados Unidos. El vicepresidente de Estados Unidos hizo una gira cuando a Trump algunos creían, nosotros acá en este micrófono dijimos que nos planteaba serias dudas y que creíamos que ya tenía una consecuencia por solo haberlo dicho.
Cuando Trump se le escapa, así como se le escapa un Twitter y un día terminó apoyando a un grupo neonazi inglés y entonces no lo dejaron viajar a Inglaterra, esas cosas típicas de Trump. Bueno, un día dijo que no descartaba la intervención militar de los marines, bueno, no dijo marines, pero son los que hacen esas intervenciones, que no descartaba la intervención militar en Venezuela, que era una opción, que era una alternativa. Yo confieso que me desencantó un poco la falta de reacción que hubo, porque uno puede tener la opinión que quiera del régimen que vive Venezuela, pero admitir la injerencia de tropas extranjeras en nuestro continente es, a mi juicio, traicionar los valores fundamentales. Vamos a ponerlo en palabras de Artigas, es vender nuestro rico patrimonio al vil precio de la necesidad. El tema de Venezuela es un tema de los venezolanos. Que la gente y los gobiernos que están en contra del gobierno de Venezuela sean solidarios, como muchos fueron solidarios con nosotros cuando nos oponíamos al régimen que había, perfecto, es la prerrogativa de cada gobierno. Ahora bien, admitir que los Estados Unidos pongan una bota en América Latina, una sola bota, a mi juicio, primero, es una falta de dignidad latinoamericana tremenda. Y en segundo lugar, no nos damos cuenta todavía de las consecuencias que pueda tener. ¿Por qué la OEA, que venía avanzando tan rápidamente sobre Venezuela, aislándola con sanciones económicas, la propia Unión Europea aplicó sanciones económicas, etcétera? ¿Por qué la OEA en determinado momento, no el secretario general, pero la OEA como institución, el Consejo Permanente, la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, la Asamblea General, se empezó a callar del tema de Venezuela? Y se empezó a callar porque Trump amenazaba con una invasión al continente. Y creo que eso no es solamente por un tema de dignidad, lamentablemente creo que no solamente es por un tema de dignidad, es por un tema de subsistencia, de autodefensa. Primer vota, yo tengo entendido, no sé si la información es correcta, estoy casi seguro que sí por la fuente, que el presidente Santos, por ejemplo, le transmitió al señor Almagro textualmente: primer bota de marín que pise territorio venezolano, se incendia Colombia. Se va al diablo todo el proceso de paz que ya viene medio prendido con alfileres. Ya el candidato de la FARC tuvo que suspender su campaña electoral por las agresiones. El ELN hizo un paro armado donde no solamente hace que termine la posibilidad de una paz completa con todas las fuerzas bélicas de la guerrilla colombiana, sino que además todos los atentados, no hubo muertos por suerte, pero todos los atentados estaban dirigidos a perjudicar a la gente. Tiraron abajo un puente por donde pasaban todos los pequeños comerciantes entre una población y otra. Agujerearon un caño de gas que lo único que hace es contaminar el medio ambiente que respiran todos los venezolanos y que respiramos todos los integrantes de este hogar que se llama Planeta Tierra. Es decir, todos eran atentados contra la gente, una cosa muy, muy, muy curiosa, parece casi que patológica. Pero ese proceso de paz tan importante sobre la guerra civil más larga que ha conocido América en su historia, todo el continente americano, se pone totalmente en riesgo ante una invasión americana, porque primero se llena de venezolanos que van a entrenarse en Colombia, y porque el ELN, sin lugar a dudas, y yo no sé si las propias FARC, ante una invasión norteamericana, no empiezan a mandar gente con armas a Venezuela. Ecuador, en este clima que hemos demostrado que es muy, muy, muy volátil, muy, 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 muy frágil, en llamas también. Brasil, donde ya es prácticamente un hecho que un candidato que está llegando, yo tengo mi opinión, la he dado, pero es otro tema, pero un candidato que yo considero además que el juicio está totalmente viciado de nulidad, algún día vamos a bichar algunas cosas del expediente que son muy elocuentes, pero más allá de eso, esa es mi opinión, otros tendrán otras, pero lo cierto es que hay que pensar de vuelta la ley,
pero lo que es posible para que la ley se cumpla. El clima político, el clima... En un país donde después de tanto descreimiento, el PT logra que en torno a la candidatura de Lula ya las encuestas den un porcentaje mayor al 45%. Casi que ganando en la primera vuelta. Casi que ganando en la primera vuelta. Y el que le sigue es un candidato neonazi, que es este fenómeno nuevo que está apareciendo primero en Europa y luego nosotros nos contagiamos siempre. Pasa lo mismo que allá, pero más tarde. Por suerte en el Uruguay no se ha dado. Bueno, el grupo neonazi le sigue con un 12.5%. O sea, casi que 4 veces más. Yo no soy muy bueno para la matemática, pero prácticamente lo cuadruplica Lula al siguiente. Y el presidente de la República, del partido histórico uno de los 2 partidos históricos más importantes de Brasil, solamente reúne el 2.5% de la voluntad popular, no llega al 3%. Entonces, un par de meses antes de las elecciones, en octubre de las elecciones en realidad, pero ahora establecieron que los candidatos para registrarse deben de llevar y presentar ante el tribunal electoral una serie de requisitos. Una de ellas es no estar bajo juicio, aunque haya una apelación pendiente, con la justicia penal. Esa frase tiene nombre y apellido porque además no existía en el Brasil. Entonces, quiere decir que Lula no va a poder ser candidato. Yo me pregunto, ¿qué pasa en un Brasil descreído, con 40 millones de personas que integran la clase media, porque Lula los sacó, el gobierno de Lula los sacó de la situación de extrema pobreza? 40 millones de personas que hoy deben de estar pensando, y conmigo, con este nuevo modelo económico, ¿me van a llevar de vuelta a vivir a las favelas? Yo, si fuera uno de ellos, estaría pensando eso. Máxime cuando quedó muy claro que la posesión de Temer para sustituir a Dilma Rousseff no fue por temas de corrupción, porque Dilma Rousseff después se fue para la casa y no le ha citado ningún juez a declarar de nada, ni la han procesado, ni la han acusado, ni nada. Ni le han cobrado una multa por estacionar mal. De todas coincido, en este punto en particular coincido plenamente, pero ni siquiera importa si coincido yo, coinciden los hechos, ¿no? Coinciden los hechos. Es muy claro que Dilma, en esa... porque también quiero decir eso, en esa dilatadísima red de corrupción que parece salpicar a prácticamente todos los estamentos del sistema político, incluida la izquierda, incluido el partido de Lula, también eso yo por lo menos lo quiero decir. Sí, sin lugar a duda. Creo que es inocultable sin lugar a duda. El PT, ejerciendo el gobierno, ha tenido gravísimos problemas de corrupción, seguramente siguiendo las viejas prácticas que otros antes aplicaron. Sin lugar a dudas, hay dirigentes muy importantes del PT, pero me parece que presos y bien presos, bien. ¿No? Uno era un presidenciable incluso. Sí. Pero esto va más allá del caso Lula, sobre el cual me parece que conviven en el mismo escenario. Mira, vos estamos hablando de Lula, ya sé que no era el centro, pero me parece interesante hacer esta puntualización. A mí me da la impresión que en el caso de Lula conviven 2 cosas que están paradas en la misma baldosa. La primera y principal, actos de corrupción del partido de Lula, del PT, de muchas de sus figuras prominentes, parece ser un hecho inocultable, incluso que ha merecido acción judicial, con procesamientos y encarcelamientos. Ese es un asunto. Yo creo que es de recibo la pregunta, yo me la hago. ¿Y todo eso pasó sin que Lula lo supiera o se percatara? La pregunta aplica, y de verdad que la respuesta, suponer que nunca vio, se enteró o no vio nada, resulta por lo menos potencialmente ingenua, para decirlo menos. Sí. Agrego asimismo que por lo que yo pude leer, por lo que pude escuchar de uno y otro lado, he hecho esfuerzo en ese sentido. Las razones por las cuales se intenta llevar a Lula a prisión parecen ser por lo menos también bastante frágiles. Pero vamos a hacer un esfuerzo por prescindir quién tiene razón o no hoy,
y otro día podemos hablar porque yo he recibido documentación de Brasil, la que te comenté. No, pero porque me interesa inédita. dejar claro que Dilma, Sí, aunque haya sido un instrumento legal, fue inadmisiblemente destituida. Claro, y sustituida además por un presidente que confiesa en una grabación que está en posesión de la Suprema Corte que él autorizó a un diputado a cobrarle a Deverdech, la empresa esta, constructora, 1.600 millones de dólares. Es decir, el presidente confiesa y no dice es mentira, dice yo no autoricé la grabación, por lo tanto no se puede utilizar como prueba en un juicio. Es decir, los abogados de Temer no niegan la autenticidad de la... Pero yo el ejercicio que quiero hacer es qué es lo que va a pasar y qué tiene que ver esto con la visita de Tillerson. Entonces agrego, hagamos de cuenta que son todos culpables. Hagamos de cuenta que son todos culpables. Yo lo que quiero ver es qué va a pasar si lo proscriben. Vamos cuando sea culpable. ¿Qué va a pasar? Y bueno, van a quedar un sistema político donde por primera vez desde el retorno a la democracia el candidato del PT es excluido y van a quedar partidos muy frágiles donde el que va a la delantera no ha logrado reunir una voluntad de más del 12%, y es un partido de ultra extrema derecha violenta, racista, etcétera, todas las características de estos nuevos partidos neonazis. Y bueno, se habla de muchas alternativas, pero el tema no es Brasil, es lo que yo quiero señalar sí es la invasión americana, si se llega a concretar, agarra al continente con situaciones de inestabilidad, de enfrentamiento y de desazón. La propia prohibición de Lula puede traer un baño de sangre, yo no sé. Si yo me pongo en el lugar de esos 40 millones, es mucha gente 40 millones. ¿Cuánta gente está dispuesta a salir a la calle a defender a Lula? No sé. ¿Cómo se va a conducir él? ¿Va a tener la capacidad de pedir calma, tranquilidad y poner un candidato alternativa? ¿Y a quién pone candidato alternativo? Esa lógica, Juan Raúl, que la entiendo porque es hija de un estricto sentido común, la pregunta, también puede llevar a una conclusión por lo menos peligrosa. Razonando por el absurdo, supongamos que Lula merezca ir a prisión, supongamos que Lula es el chorro más grande de la historia de la humanidad. ¿Está? Estoy deliberadamente exagerando, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Asimismo, cuenta con muchísimo apoyo electoral. No sería la primera vez que malos gobernantes, o por lo menos desde la perspectiva democrática, liberal, republicana, ¿estamos de acuerdo? Gozan clarísimo, de mucho apoyo popular. Entonces, ¿cuál sería el argumento? Sí. Mirá, como este tiene mucho apoyo popular, no lo metamos. Es horrible, eso es lo que más desgasta un sistema político. Había en una época una frase conocida en Brasil que era fulano de tal roba, mais faz, ¿no? Claro. Será ladrón, pero buen gobernador, yo lo voto igual. Y eso le hace un daño muy grande a la democracia. Pero la pregunta me da la oportunidad de decir, voy a prescindir de quién tiene razón o no, sino tratar de ver cuáles pueden ser las consecuencias. Entonces, asumamos que Lula es totalmente culpable, que es absolutamente justo meterlo preso. Eso no quita ni evita que en Brasil se está viviendo una situación de inestabilidad muy grande y generando un vacío de poder muy grande, al punto que ayer se empezó a hablar incluso hasta de un locutor de televisión que parece que es muy simpático, muy agradable, pero que no se sabe qué ideas políticas tiene, que tendría chance de correr y hasta de llegar a ganar las elecciones, claro, en el caso de que Lula no corra. Entonces está Brasil inestable, Venezuela ni que hablar, Colombia encerrada entre estos dos países, culminando un proceso de paz de una guerra que ha costado decenas de miles de muertos en los últimos 50 años. En esa situación, una invasión americana a Venezuela traería, a mi juicio, una generalización de un clima de violencia, reaparición de guerrillas, mucha sangre en la región, cosa que yo no quiero. Yo viví de joven, fue la única que viví, la Segunda Guerra Mundial la miraban. Los más jóvenes no van a saber ni de qué estoy hablando, pero los veteranitos, aquella serial que llamaba Combate con el sargento Sanders, ¿no? Eso es lo que viví. Yo me crié en el mundo donde la Segunda Guerra Mundial eran las seriales de televisión.
Y las seriales de televisión además distorsionaban un poquito la cosa, ¿no? Porque parecía que habían peleado solo los americanos, que en realidad tuvieron solo 40.000 muertos comparado con los millones de europeos que murieron en la guerra. Pero la televisión nos vendía eso, ¿no? Desembarcaron en Normandía los americanos y se acabó la guerra. Y que Berlín la tomó el Ejército Rojo, no había seriales de eso. Sí. Bueno, pero entonces yo dejo de lado quién tiene razón. Hagamos de cuenta que tiene razón la justicia brasileña. Nos quedan el último trámite. Entonces yo digo, en ese marco yo le tengo mucho temor, primero porque soy nacionalista, creo en la patria grande, me opongo absolutamente a la intervención extranjera. Cuando se le escapa a el presidente Trump decir que no se descarta, rápidamente mandan al vicepresidente a recorrer varios países de América del Sur a decir no. Le decían, pero el presidente dijo o no dijo. Y él ¿no? Era Fidel Pintos, el peluquero para los más viejos también de la tuerca. No se entendía nada de lo que decía, pero después decía, no vamos a utilizar como opción la... Ahora viene Tiller, visita Jamaica, Perú, Argentina, México, Colombia, y asegura que no solo no se va a descartar, sino que la doctrina Monroe de 1836, la doctrina Monroe, que establece que Estados Unidos tiene el derecho a intervenir militarmente en cualquier país del hemisferio, sigue tan vigente hoy como el día en que fue expresada. Y anuncia el secretario de Estado específicamente, desmiente todo lo que dijo el vicepresidente de Estados Unidos y dice que Estados Unidos está considerando seriamente la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Y yo digo, cuidado, porque ya hay actos preparativos que a mi juicio, desde mi modesto entender, ya son una violación a la soberanía de América. El acuerdo entre comillas, la DEA y el gobierno de Macri es la instalación de una base militar en... hay gente en las redes que me dice, pero la DEA no son militares. Bueno, es el mismo acuerdo que se firmó con Colombia, y en Colombia el propio presidente Uribe vino a hablar con todos los presidentes de América a decir que se instalaba una base militar en Colombia. En Argentina lo que se instala es una base militar. Por primera vez en la historia, Uruguay va a tener un vecino con bases militares norteamericanas. Yo creo que esto es de un peligro tremendo. Y en medio de esto, se acerca la cumbre presidencial, que yo algún día contaré. Yo iba a ser el secretario general y después no fui, y me alegro, por algo pasan las cosas, de no haber podido estar allí, porque creo que va a ser una cumbre muy difícil, muy compleja, y con cuyos resultados no se puede asegurar ninguna garantía. Ahora salió el secretario general de la OEA a decir que 2 estados miembros de la OEA, según él, no pueden ir, que son Cuba y... Cuba no va a las reuniones de la OEA porque no quiere, pero todos recordarán que la OEA... Sí, eso motivó además a esta altura ya público ese encuentro entre el propio Almagro y su asesor Porto, ¿no? Sí, pero ¿cómo le va a decir a 2 estados, a Venezuela ya, que no pueden, capaz que no iban igual? Pero el señor Almagro se está metiendo en temas que no son de su competencia. A ver, en el momento que la Corte, y con esto termino, Americana de Derechos Humanos de absoluta independencia jurisdiccional, estaba estudiando el caso de Fujimori y el indulto, porque está prohibido, según la ley internacional, indultar a aquellos que son responsables de crímenes de lesa humanidad, el señor Almagro desde el Perú dice que él está totalmente de acuerdo con la... ¿Y qué se tiene que meter con el tema de Fujimori, Almagro? Es decir, yo veo que la cumbre de presidentes viene en un clima, va a ser en Lima, en Perú, quiere decir que o va a estar PPK cuestionado por el Parlamento, o va a ser destituido muy poquitito antes de la cumbre. Entonces yo lo único que advierto es América Latina, Perú, entonces lo sumo a la lista, está... es un barril de pólvora, y el secretario de Estado vino con una antorcha, no con una chispa, con una antorcha que la puede hacer estallar en cualquier momento. Muchas gracias, Juan. Contigo nos reencontramos la próxima semana, ¿verdad? ¿Cómo no? Hasta entonces. Estamos poniendo la mañana en camino. Juan Raúl Ferreira nos ayudó como todas las semanas en su columna de análisis internacional.
Ya volvemos con La Mañana en Camino.